¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La estrategia del derrocamiento del gobierno bolivariano, impulsada tercamente por los adversarios nacionales e internacionales de la revolución, ha fracasado y parece ahora reformularse hacia un escenario de negociaciones y acuerdos como mecanismo para resolver el conflicto político venezolano. Sin embargo, el gobierno norteamericano continúa tomando medidas para acentuar el bloqueo económico, petrolero y financiero contra Venezuela, lo que agrava la escasez de alimentos y medicinas y ocasiona una dolorosa crisis humanitaria. Por ahora queda descartada una intervención militar directa. Esta doble estrategia, que contempla promover el diálogo y las negociaciones y a la vez endurecer las agresiones económicas, revela las contradicciones existentes entre la clase dirigente norteamericana con relación a la interpretación del conflicto venezolano y también la ausencia de un plan B en caso de que fracasara, como finalmente ocurrió, la estrategia del derrocamiento del presidente Maduro. Pero además de las evidentes fallas de inteligencia del gobierno norteamericano, las carencias más graves de su política hacia Venezuela tienen que ver principalmente con la ausencia de un liderazgo opositor que posea las competencias necesarias para enfrentar al chavismo y para dirigir una transición. Decepcionada, desconcertada y desconfiada, la Casa Blanca acusa a la división y a los personalismos dentro de la oposición como la causa principal de la debacle del 23 de enero con la autoproclamación y la dualización del poder, el 23 de febrero con la frustrada ayuda humanitaria y el 30 de abril con la inefable escaramuza golpista. Sin embargo, las carencias más graves de la oposición son su falta de identidad, la inexistencia de símbolos, relatos y propuestas, su condición elitesca, sin conexión orgánica con las mayorías populares, la falta de liderazgos reales con formación y cerebro, la manifiesta incapacidad para dirigir una transición, construir consensos, gestionar el aparato del Estado y garantizar el control interno. Queda claro que la conducción de la oposición ya no puede estar en manos de Juan Guaidó y de Leopoldo López, ni en Voluntad Popular ni en Primero Justicia, por sus reiterados y rotundos fracasos, y que se impone el reconocimiento y la incorporación de otros sectores de la sociedad venezolana en la mesa de negociaciones. Es urgente e indispensable el surgimiento de nuevos liderazgos en la oposición y como consecuencia surgirán los nuevos temas y relatos, los nuevos símbolos y propuestas. Es clave que los adversarios de la revolución entiendan que el futuro del país será con el chavismo, que sus fortalezas simbólicas y culturales, así como sus competencias para la convocatoria, organización y movilización de amplios sectores populares, no puede ser desconocida, que no habrá estabilidad política y social sin la participación de las fuerzas revolucionarias. El gobierno bolivariano se anota otro contundente e indiscutible triunfo político, pero debe entender que su principal adversario es la crisis económica y las dificultades en la prestación de los servicios públicos. Obviamente hay que comenzar por la reestructuración del sistema político, golpeado por las reiteradas tentativas insurreccionales, mediante una política de construcción de consensos y alianzas en un clima político diferente. En paralelo, se impone la necesidad de un nuevo discurso y una propuesta de futuro que convoque a otros sectores sociales y no solo a su histórica base social de apoyo. Para el chavismo también es necesario renovar los marcos ideológicos y políticos que fueron exitosos en fases anteriores, pero que hoy no son suficientes para construir una nueva mayoría y una nueva voluntad nacional. Comienza un nuevo ciclo progresista en Venezuela y emerge una nueva hegemonía.
pero se requiere de un posicionamiento renovado y nuevos contornos ideológicos, más plural, incluyente, multicolor, con base en una agenda económica alternativa, pragmática y moderna, así como en un programa de recuperación de la calidad de los servicios públicos. Sobre estos temas conversaré a continuación con Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Tania Díaz, periodista, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue diputada a la Asamblea Nacional y también fue ministra de Comunicación e Información. Después del fracaso de la estrategia de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, del presidente constitucional Nicolás Maduro, se abren las puertas para el diálogo y la negociación. Incluso los Estados Unidos está planteando que el chavismo es una fuerza importante que no podría ser excluida en ningún momento. Y hay una especie de distensión internacional con respecto al conflicto de Venezuela que favorece también un clima de reconocimiento mutuo y negociación. ¿Cuál es el estatus del diálogo y la negociación entre el gobierno bolivariano y la oposición? Bueno, mira, la revolución está sentada en la mesa del diálogo permanentemente. Allí estamos otra vez en Noruega. La vez más reciente estuvimos en República Dominicana. Ahorita me gustaría volver sobre ese tema porque los puntos del acuerdo están publicados y son muy interesantes a la luz de este momento, ¿no? Bueno, nosotros estamos sentados permanentemente. El presidente Maduro ha hecho más de 600 llamados al diálogo que contabilizó la gente del Ministerio de Comunicación e Información y estamos esperando a ver qué sector de la oposición, Chemel, se atreve a sentarse en la mesa, respetando los principios de un acuerdo, de un diálogo, ¿verdad? Es decir, el reconocimiento del otro, tú tienes que reconocer que hay una fuerza, ¿verdad? Nosotros llamamos a un proceso de carnetización en medio de las condiciones más duras, producto del bloqueo y de la crisis económica, y 6 millones de personas se presentaron, se hicieron la foto y tenemos su nombre, su cédula y ellos tienen su carnet, cada una y cada uno. Tenemos 13.680 unidades de Batalla Bolívar Chávez en cada uno de los centros electorales. Esas unidades de Batalla Bolívar Chávez ahora sí se estructuraron en la RAS, es decir, que se armoniza el trabajo con 32.000 CLAP, ¿verdad? Con más de 3.000 comunas, con casi 70.000 consejos comunales, con 2 millones de milicianos. Es decir, nosotros con el movimiento Somos Venezuela, que está de aniversario ahora, que una juventud preciosa que va tocando de puerta en puerta a ver dónde están las necesidades, eso existe. Y una cultura, una identidad nacional popular reconfigurada por el discurso chavista. Exactamente, exactamente. Pero del otro lado, ves a una oposición sin identidad, sin propuestas, sin símbolos, sin relatos, sin ni siquiera un color que la identifique, con reiterados fracasos políticos y sociales, porque el problema desconectada de las expectativas de los sectores populares. ¿Cómo dialogar como diría el comandante Chávez, cómo dialogar con la nada? Porque es que el problema de la oposición, y yo hablo como venezolana siempre en estos programas, que sé que lo ve la gente de oposición también, ¿no? Uno tiene que primeramente ser venezolana o venezolano, ¿verdad? Y amar a su país, y amar a su historia, y a su hogar, y a su familia. Entonces, el problema es que algunos sectores de la oposición de extrema derecha, desde que el presidente Chávez ganó las elecciones, estos sectores están muy vinculados con los grupos económicos, ¿verdad? Que siempre tuvieron el mando aquí. Chávez cambió las reglas del juego, dejando una oportunidad, por cierto, para que esos sectores participaran, pero hay un sector que se negó siempre a aceptar esa realidad. Ese sector, vinculado ahora, muchos son hijos de esos grandes terratenientes o grandes empresarios de la Cuarta República, que ahora son políticos y que han secuestrado el ejercicio de la política para sectores de la oposición, porque no permiten
que del lado de la oposición, algún liderazgo que quiera pueda presentar un proyecto político, pensarlo, presentarlo, ponerle color, preparar un liderazgo, asumir un liderazgo e irse a la calle a convencer a la mayoría. El chavismo, ¿qué es lo que es la no política? Sería interesante promover el surgimiento de una nueva oposición, involucrarlos, incorporarlos al diálogo. Y no solamente partidos políticos de la oposición moderada, sino el sector empresarial, estudiantil, profesional, gremial en general. Mira, es que son fundamentales para los desafíos. Mira, no solamente el chavismo lo ha promovido, los sectores de la oposición también. Aquí en este estudio ha estado gente como Claudio Fermín, ¿verdad? Como Eduardo Fernández, recientemente Enrique Ochoa Antich, Falcón dijo también. ¿Por qué no involucrarlos, incorporarlos? No, es que ha estado permanente. Mira, la oposición, el chavismo se sienta a dialogar con quien sea, con quien quiera. El problema es, los empresarios estuvieron mucho tiempo, Aristóbulo era el vicepresidente ejecutivo, estuvieron mucho tiempo yendo a una mesa de diálogo con el gobierno, y ahorita lo están haciendo también con Tarek El Aissami. Entonces, si hay alguien que tiene 20 años diciendo Chávez vete ya, Maduro vete ya, y quiere juramentarse como presidente sin ganar las elecciones, no está ejerciendo. No está haciendo ejercicio de la política. Por eso es que tú ves que se desinflan ante las primeras mentiras, ¿me explico? Entonces, la falta de identidad también. La falta de identidad. Entonces, el resto de la oposición, cualquiera que quisiera, es la percepción que tengo, el análisis que hago, ¿no? Que quisiera sentarse en una mesa de diálogo, promover otro tipo, hacer política, por Dios, lo que hace, porque hay gente que le gusta. El ejercicio de la política termina siendo avasallado, criminalizado, y finalmente tutelado por esta oposición. El mejor ejemplo es la Asamblea Nacional en desacato. El presidente Maduro fue allá y se juramentó. Fue allá y dio su discurso. Reconoció el triunfo y dio su discurso anual, su mensaje anual que le corresponde. Y del otro lado, ¿qué recibió? Te vas dentro de 6 meses porque yo lo digo. ¿No? Y lo recibe ¿por qué? Porque aparte de ser malcriada, cree que este sector que domina hoy todavía la oposición, aparte de ser malcriado y creer que el poder le viene por mandato divino o por herencia, ¿verdad? Aparte de ser antinacional, es tutelada por sectores que también son antinacionales. Se le ha restado, sí, muchas. También son antinacionales porque tienen solamente un interés, y es la mira puesta en los recursos estratégicos que tiene Venezuela y que está comandada por Estados Unidos. Ahora, todos sabemos quién manda hoy en Estados Unidos. Todos sabemos los problemas serios que tiene Estados Unidos a lo interno y sobre todo en la política exterior, porque es esa política exterior a garrotazos que está desarrollando Donald Trump. Imagínate entonces tú una oposición que sea la que tenga la sartén por el mango en Venezuela y que reciba órdenes de Donald Trump. No es una especulación. Hasta diciembre del 2018 podían decir, no, esas son cosas de los políticos, es el PSUV que dice eso. Pero de enero de 2019 para acá no lo puede decir ningún venezolano, porque los voceros del gobierno de Donald Trump lo han dicho ellos directamente, han coordinado directamente, o por lo menos se lo atribuyen, vía redes sociales, acciones como el sabotaje eléctrico al país, que nos dejó a oscuras durante 5 días, y estaban los halcones y los voceros del gobierno de Donald Trump diciendo qué es lo que se debía hacer y que hasta que Maduro no se fuera no había luz en Venezuela. Entonces, nosotros necesitamos ahorita para el diálogo, volviendo al diálogo, ¿no? Que esa descripción de la oposición puede tomar demasiado tiempo, esos sectores de la oposición. Necesitamos sectores nacionales, nacionalistas, que quieran a Venezuela, que tengan un interés común con el del chavismo. ¿Cuál es el interés común de todos los venezolanos y las venezolanas? Tú haces análisis de opinión. Primero, paz, ¿verdad? Conciliación. Conciliación. Después, diálogo. Y la gente demanda, de acuerdo con lo que yo leo en tus encuestas, ¿verdad? Que, oye, decidir por sí mismo y por los mecanismos constitucionales que tiene. Porque la decisión acerca del futuro del país debe darse a través de procesos electorales. 3 de cada 4 venezolanos. ¿Pero por qué lo dicen? Porque tenemos el ejercicio. El chavismo, con todos los defectos, y la dictadura de Maduro y la dictadura de Chávez, ha hecho 25 elecciones, y en esas elecciones han participado todos los venezolanos. Y ya se sabe, mira, ¿cuál es el cambio político que le dio Chávez al país? Oye, quienes no tenían cédula, quienes no tenían un centro electoral al lado, quienes sacaban la soberanía cada 5 años, como dice Aristóbulo, para ir a votar,
se sintieron por primera vez ciudadanos y escribieron una constitución. Incluido, sí. Eso fue todos los sectores y por eso ningún liderazgo político que ahorita se pare frente a cualquier venezolano o venezolana y pretenda imponerse va a ganar. Ninguno. Totalmente sea chavista, de sea de izquierda, sea de derecha, sea quien sea. Bien, Tania, ¿qué podemos esperar del diálogo en estas circunstancias? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Tania, ¿qué podemos esperar del diálogo en las circunstancias que hemos descrito anteriormente? Mira, yo creo que yo tengo mucha esperanza en Venezuela, de verdad, ahorita te lo digo de corazón. Yo creo que nosotros siendo un país de 33 millones de habitantes, siendo la primera reserva petrolera del mundo, siendo probablemente la primera reserva de oro, ¿verdad? Teniendo hierro, coltán, bauxita, thorium, agua, tierras cultivables, juventud preparada. Venezolanos. Venezolanos y venezolanas preparados, porque eso también hay que verlo, ¿no? Todo lo que ha significado las 25 universidades nuevas que ha abierto la revolución. Eso significa una juventud que tiene hoy mucha fuerza para emprender lo que haya que emprender aquí. Entonces yo creo que si nosotros logramos, como lo vamos a lograr, porque ese es el interés genuino de todos los venezolanos y de allí tenemos que partir. ¿Qué queremos todos y todas? Tener una patria, un país, pero yo siempre hablo de patria porque la patria incorpora los valores culturales, incorpora tu historia, incorpora tus creencias, incorpora tu terruño, incorpora eso que añoramos todos donde quiera que estemos, ¿verdad? Tener una patria que heredarle a nuestros hijos y que esa patria esté desarrollando lo que le toque desarrollar en paz y en armonía. Ese es el interés de todos. Y yo sí confío en que nosotros vamos a apuntar hacia allá, porque lo leo en tus encuestas y en otras, ¿no? Ese es el interés de la mayoría y este pueblo tiene un altísimo nivel político todo. Sí, sí. Entonces yo creo que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Conciencia política. Yo creo que se va a decantar algo después de los 4 golpes de Estado que hemos vencido este año, porque son 4, no uno solo nada más, el último, ¿no? Fue la proclamación de Guaidó, que era un golpe parlamentario. Una estrategia de dualización del poder. Ajá, que está en los manuales de guerra de cuarta generación, sí. ¿verdad? Que es No la funcionó. última fase de la escalerita esa que ponía Leopoldo López cuando la salida. Que fracasó y se ha ido desgastando. La última era el quiebre institucional y esa era como la cima del quiebre institucional. No funcionó. ¿La ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria, que yo lo digo en todas las entrevistas, Chemel, porque tenemos que ver frente a quién estamos. Y yo creo que el tema de la guerra psicológica o de la campaña mediática, como algunos los mencionan, impide que muchos y muchas veamos lo que tenemos enfrente. Pero lo que nosotros vimos ese 23 de febrero fue un liderazgo de la oposición, pues estaba diputados allí. Allí estaba Bolívares, allí estaba Gaby Arellano, allí estaba el mismo Guaidó, ¿no? Que se fue a un territorio extranjero, organizó hombres armados allá e intentó incursionar, irrumpir en su territorio, que además es la patria de todos nosotros, violentamente y atacar. Con fines insurreccionales. Con fines insurreccionales, pero estaba violando la soberanía. En estas circunstancias, ¿qué esperar del diálogo? Pues y el último golpe fue el 30 de abril. 4. Y tenías el sabotaje eléctrico. Bueno, mira, en ese documento que no firmó Julio Borges. El documento de República Dominicana. De República Dominicana. Yo me puse, cuando venía para acá, me puse a leerlo, ¿no? Y había unos acuerdos interesantes, que bueno, lo ha dicho Jorge Rodríguez, ahí está el punto de partida. Sí. El punto de partida de un diálogo está allí. Pero ¿qué establecía, por ejemplo? Mira, que se trabajara en conjunto, oposición y gobierno, para levantar las sanciones, las mal llamadas sanciones que Estados Unidos tiene a la economía venezolana, porque si el 96% de las divisas venezolanas ingresan por la vía de la renta petrolera y tú le pones obstáculos, sanciones, criminalizas a PDVSA, impides que acceda a crédito, le saboteas toda la gestión, impides que recompre repuestos. Ahora lo último que han hecho es amenazar a las navieras que transportan el petróleo venezolano para que Venezuela no pueda vender petróleo.
¿Qué país puede adelantar así? El bloqueo. El bloqueo, que además ese es el petrolero, pero está el financiero, están, bueno, todos los tipos de agresiones que se están dando contra nosotros. Yo tengo por aquí un gráfico, si me permites un momentico, del bloqueo. Mira, efectos, no sé dónde se ve aquí, ¿no? Efectos del bloqueo, ¿no? Notable. No hay que cámara la puede. La fuente esta es el Ministerio de Comunicación e Información, el informe que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque eso es otra cosa, ¿no? Se dice que las sanciones son contra el gobierno o contra los gobernantes. Pero cuando tú ves aquí, mira, en el 2016 Venezuela dejó de recibir 3.930.000 toneladas métricas de alimentos. En el 2017, 6.150.000 toneladas métricas de alimentos que no pudimos traer porque ni nos dejan acceder a los créditos, ni nos dejan comprar las empresas que venden, ni nos dejan traer las navieras que transportan, ¿no? Y en 2018, bueno, se redujo al 20%, se redujo 20% la disponibilidad de alimentos aquí. ¿Qué trae eso? Como consecuencia, caída en la actividad productiva, escasez de medicamentos, deterioro de los servicios básicos y desabastecimiento, ¿verdad? Con sus consecuencias en la calidad de vida. Sí, bueno, aquí hay un gráfico de otros países que han sido sancionados, pero aquí, mira, el ataque económico, aquí está, mira en cifras, mira, 30.000 millones de dólares en activos congelados en Estados Unidos, 23.238 millones de dólares en pérdidas globales para la economía entre 2017 y 2018, 5 millones de dólares en inversiones que dejaron de realizar por amenaza directa de las sanciones, 18 millones de dólares, 18.000 millones el costo de sanciones a la industria petrolera nacional. 18.000 millones que ha perdido PDVSA. Incautación de cuentas propiedad de la República, 6 millones. 1.33 mil millones en oro en Banco de Inglaterra. Y los 5 millones que se que confiscó el nuevo Banco de Portugal. Pensando en ese acuerdo que mencionabas antes. Entonces, bueno, el acuerdo decía, vamos a trabajar en conjunto para levantar las sanciones. ¿Está dispuesto a ir a medirse electoralmente, ir a elecciones parlamentarias y presidenciales? ¿Y en qué circunstancias, qué condiciones? Mira, las elecciones parlamentarias se acordaron en República Dominicana. Ese acuerdo decía que las elecciones eran el 15 de abril o el 30 de abril de ese año. En el acuerdo, señores, que iba a firmar Julio Borges y había consenso. Timoteo creo que estaba allí, había consenso y estaban los presidentes allí. Eso estaba claramente, así como la no violencia y otros acuerdos políticos relacionados. Levantamiento de sanciones, ¿no? Levantamiento de sanciones y un acuerdo de convivencia entre la Constituyente y la Asamblea Nacional, que yo no sé si tú recuerdas, pero nosotros aprobamos como una de las primeras leyes un decreto de convivencia con el resto de los poderes públicos. Todos los poderes fueron y nos dimos la mano, menos la Asamblea Nacional que no quiso ir. Así como tampoco quiso ir al diálogo que el presidente Maduro lo convocó. Yo recuerdo esa escena, eso fue 2016, comenzando 2016, que el presidente Maduro invitó a Ramos Alú, entonces presidente, y se sentó Aristóbulo y toda la delegación que iba a estar del lado del gobierno, y ellos no cruzaron la calle para ir a sentarse. A última hora dijeron que no. ¿Por qué? Cheme, porque no actúan por cuenta propia. Porque los llaman y le dicen, no hay acuerdo político, ustedes tienen que trabajar para Donald Trump. Con ese acuerdo frustrado comienza la estrategia, comienza a implementarse la estrategia del derrocamiento que se iniciaba con la proclamación de la ilegitimidad de las elecciones y por supuesto del cargo de presidente Maduro. Por parte de Maduro. Ahora mira, yo tengo aquí, cronología del diálogo, esto es 2013, Maduro gana las elecciones. Soy presidente de todos los venezolanos, estoy interesado en establecer el diálogo fructífero y constructivo. 26 de febrero de 2014, Miraflores, allá estuvieron sectores de la oposición. Hay una foto famosa donde el presidente Maduro se da la mano con Capriles en ese momento, en febrero del 2014. 10 de abril de 2014, hay otro encuentro, vuelve a acudir Capriles, aquí está Julio Borges, está también este señor de Acción Democrática que fue presidente de la Asamblea Nacional. 2015, previo a las elecciones parlamentarias, el presidente Maduro dice, gane quien gane, convoco al diálogo. Ganan las elecciones. 19 de abril de 2016, el presidente Maduro, después de su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, convocó al diálogo. Y fue cuando hizo este llamado al cual no se presentó
Ramos Alú y su compañía, ¿no? Y bueno, aquí 2018, convocatoria al diálogo, comenzó el diálogo en República Dominicana y este es el de ahora, de 2019, que el de República Dominicana comenzó el 2017. Se retiraron de la mesa, después llegaron al acuerdo. Pero, ¿a dónde puede llegar? Bueno, allá hay un punto. Yo creo que el chavismo está dispuesto a medirse electoralmente. Mira, las elecciones... Siempre y cuando las sanciones sean levantadas. Para que le permitan al presidente competir en igualdad de condiciones. Pues. Pero es que nosotros hicimos elecciones aún con sanciones. Para que tú veas que el chavismo está tan dispuesto a medirse, que desde que Maduro tomó posesión en el primer gobierno, se han hecho 8 elecciones aquí. 2 de él, gobernadores, alcaldes, consejos municipales, consejos legislativos. La constituyente. La constituyente, todas las que han correspondido se han hecho. O sea, se lo dije también al grupo de contacto. A nosotros nos encantan las elecciones. El chavismo es una fuerza, lo decía el comandante Chávez, una fuerza bestial electoralmente, porque trabajamos para eso todos los días. Todos los días hay un chavista conversando con alguien para convencerlo de que se sume a la fuerza. Y todos los días renovamos métodos con ese propósito. Algunos buenos, algunos malos, con muchos errores que sabemos que tenemos, pero estamos allí realmente en medio de este problema, de todo lo que nos afecta a todos. Porque hay sectores empresariales que han comenzado a decir que sus negocios particulares están siendo afectados por las sanciones, ¿verdad? En medio de todo eso, ¿quién va a tocar la puerta y decir, mira, yo voy a poner el parto humanizado? Mira, yo vengo con el movimiento Somos Venezuela, mira, nosotros creamos los CLAP y todos los días estamos haciendo cosas. ¿Quién va a tocar la puerta? Es el chavismo. Entonces, nosotros no tenemos miedo a las elecciones, Chemer, pero lo que corresponde ahora, no le tenemos miedo a las elecciones, pero tenemos el deber de respetar la soberanía popular. O sea, yo creo que por lo menos elecciones parlamentarias pronto. Son las que debería haber. Adelantadas. Bueno, nosotros estamos listos. Si la oposición, si en la mesa se acuerdan elecciones adelantadas, se harán elecciones adelantadas. Yo creo que es muy sano, porque son elecciones que se hacen territorialmente en cada municipio, ¿verdad? En cada circuito electoral. Y es una buena, si alguien quiere un buen pulso nacional, lo va a tener allí. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas elecciones hemos hecho que la oposición ha dicho que no las reconoce? Pues hay que sacar la cuenta. Desde que Chávez ganó en el 98 no reconocieron las elecciones. Llamamos a un referéndum revocatorio, el primero en la historia, y Chávez lo ganó y no reconocieron las elecciones. Se podría ir a unas parlamentarias próximamente, unas parlamentarias adelantadas, sin que la oposición, por lo menos esta oposición extremista, participe. Pero respóndeme cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Tania, si la Asamblea Nacional Constituyente podría convocar un proceso electoral para elegir a los diputados a una nueva Asamblea Nacional, aún sin que la oposición radical participe. Nosotros, bueno, ahorita hay una mesa de diálogo. ¿Dónde está incluido por ese supuesto tema? Que tenemos todas las esperanzas en que sea la concertación la que manda. Ahora, ¿qué es indispensable, Cheme? Que sectores de la oposición tengan la valentía, de verdad, la valentía de montar una agenda sin tener el tutelaje de esa extrema derecha. Tiene que haber voces de la oposición. Las estamos esperando y yo no soy quien para darle consejo. ¿Por qué no se convocan pero ya esos basta, sectores? pero es que la convocatoria y las conversaciones La Asamblea Nacional, uno de los primeros decretos de la Asamblea Nacional Constituyente fue convocar un gran diálogo constituyente, donde se invitaría a todos los sectores con la tarea principal de diseñar el nuevo modelo económico postrentista. Pero es que la Asamblea Nacional Constituyente es esta. Yo he recibido en la Comisión de Comunicación distintos sectores que han traído sus propuestas, proyectos de leyes, proyectos de reforma de ley, proyectos constitucionales. ¿Y se ha abierto un debate? Claro, han ido allá a presentarnos su posición e invito a los constituyentes que hagan lo mismo yo sé que lo han hecho en distintas comisiones que lo hacen. La comunicación del chavismo. El problema es con quién se dialoga, el problema son las bases del diálogo, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién se dialoga? ¿Quién puede?
tomar las decisiones del lado de los sectores de la oposición. Pero bueno, por eso te digo, tiene que haber, encuentros con otros sectores. Es que están, pero es que nosotros la pelota no está del lado del chavismo y tenemos que entenderlo como país. La pelota está del lado de la oposición. Que hoy tengamos a María Machado, que es una lideresa de la oposición, ¿verdad? Antonio Ledesma, que es un muy cobarde líder de la oposición, y a un señor que, bueno, ya casi nadie se acuerda de él, pero llamando a que sea por la vía militar de una intervención extranjera, que se resuelvan los problemas del país, deja mucho que desear de ese liderazgo. O sea, la pelota está de aquel lado. ¿Qué líder de la oposición se le va a parar a esta extrema derecha y le va a decir, mira, vale, ya basta? Mira por dónde vamos. Mira el daño que le estás haciendo a la nación, lo acabo de decir con cifras. Mira el daño que le estás haciendo a todos los venezolanos, no es a Maduro, ni es al chavismo, ni es al PSUV, es a todos los venezolanos. Ya basta. Vamos a sentarnos y tenemos todas las reglas del juego claras. Porque el mismo CNE, la misma ley electoral, los mismos testigos, los testigos de los partidos políticos que avalaron la elección de la Asamblea Nacional, avalaron la elección de Maduro. Simplemente tenemos 20 años con unos sectores de la oposición que cada vez que pierden, cantan fraude. Entonces, el problema de las elecciones ahorita es qué sector de la oposición da garantías de que va a respetar los resultados electorales. Si en las últimas elecciones dicen que no van a participar y participan. Porque en las de alcaldes dijeron que no iban a participar, pero hay alcaldes de oposición. En las de gobernaciones dijeron que no iban a participar, pero hay gobernadores de oposición. Mira, Tania, y en todas las elecciones, Cheme, nosotros llevamos, el chavismo, un acuerdo para afirmar que vamos a respetar los resultados y la oposición no lo suscribe, aun cuando tiene sus testigos allí. Es un mensaje hipócrita que le están dando al país y que ya no pueden ocultar más. Lo que es distinto ahorita, y por eso yo tengo muchas esperanzas, es que ese discurso paradójico, diabólico, en el cual tenían entrampada a buenos sectores del pueblo venezolano, tú eres estudioso de esa materia, y en el cual entramparon también algunos sectores de Estados Unidos según el audio filtrado, entre comillas, del señor Pompeo, ¿verdad? Ya se les cayó, ¿verdad? El velo se cayó. Ahora tienen que pararse con su cara real, con el interés genuino nacional, pararse y decir, bueno, ahora vamos a esto. Parece que se ¿Quién es el valiente o la valiente? Yo lo quiero ver. Ojalá, mira, el valiente o la valiente que se venga a la Asamblea Nacional, pues lo recibimos allá. Hablando la Asamblea Nacional Constituyente. Yo observo que el chavismo ha concentrado sus labores de agitación, propaganda, comunicación, digamos, en su audiencia más cercana, más leal. Cosa que tiene lógica cuando estás asediado. Convocas a tus soldados más leales. Pero hay una mayoría, ahí está el resto del país, que es mayoría, que pareciera no sentirse identificado, convocado, involucrado en el discurso dominante del chavismo. Hay un centro político enorme, casi el 50%, que también espera respuestas. ¿Qué pasa? Que el chavismo no logra ir más allá de su audiencia natural, de su base social de apoyo histórica, ir al encuentro de otros sectores. Lo que la obligaría a moverse, al chavismo, moverse al centro político y convocar a esos sectores. ¿Qué pasa allí? Yo creo que es un gran reto que tenemos. Además, es necesario, sobre todo cuando el país está amenazado, asediado, construir una gran voluntad nacional, un gran frente nacional en defensa de la soberanía. Es nuestro deseo, por supuesto. Toda fuerza política, sobre todo si es mayoritaria como el chavismo, bueno, quiere crecer, quiere ganar adeptos. Necesita crecer. Y trabajamos en ese sentido. Tal vez el asedio nos haya... nos haya impedido avanzar mucho más. Pero a propósito de eso, mira, nosotros vamos a lanzar ahorita desde la Asamblea Nacional Constituyente, como proyecto político revolucionario, más allá del partido, ¿verdad? Una ofensiva contra el odio, Cheme, porque creo que eso le ha hecho mucho daño a la sociedad venezolana, ¿no? Y tenemos que verlo como el problema que es, ¿no? Que no es simplemente la expresión de algún voluntario, de algún espontáneo en las redes sociales, no es eso. Es algo que se ha venido sembrando en la sociedad desde toda esta exclusión que de parte de algunos sectores que dominan la comunicación, y no estoy hablando solamente a nivel nacional, sino estoy hablando a nivel internacional, más aún después de las redes sociales, se inocula un sentimiento que busca dividir a la población, segregar a la población y enfrentar a unos venezolanos contra otros venezolanos. Ese discurso solamente le hace bien a ese factor
fuera de nuestra frontera que le interesa, ¿verdad? Estoy hablando del gobierno norteamericano, que le interesa sembrar una guerra en el país, ¿no? La caotización. Sí, pero no es solamente la caotización, es un enfrentamiento directo Sí. entre venezolanos, que apunta después a la destrucción de toda Venezuela, que eso es lo que no lo dicen en el discurso ahora. Pero cuando uno ve lo que pasó, por ejemplo, en Libia, ¿verdad? Que hicieron que se pelearan facciones distintas del pueblo libio, y después que se peleó intervino Estados Unidos, y cuando intervino Estados Unidos ya el ataque era a toda la nación libia, y hoy no existe prácticamente no existe una nación libia, la población libia está desplazada, el petróleo libio se lo llevan por la vía del contrabando, y los libios están tratando de cruzar el océano para llegar a Europa y los devuelven de allá, y nadie dice las condiciones tan terribles en las que está viviendo ese pueblo. Entonces nosotros estamos ahorita, porque estamos a tiempo, ¿verdad?, tratando de sensibilizar a la población, a toda, ¿verdad? Y yo creo que es un mensaje que nos puede captar a todos para que vayamos despojando de ese sentimiento de odio sembrado y que continúa haciéndose la siembra en la población venezolana, pero sobre todo en la juventud, de segregar a una parte de la población porque es chavista, o porque es afrodescendiente, o porque es del LGBTI, o porque sea de cualquier, o porque es santero, ¿no? Lo que pasa es que con el chavismo hemos visto expresiones extremas, como el hecho de que en 2017, y no se nos puede olvidar, había gente que creía, población normal, civil, que creía que si veía a alguien que parecía chavista, o que tenía, no solo chavista, que tenía un uniforme... Pobre, o que era funcionario público, o que era un soldado de la Fuerza Armada Nacional, o un policía, y creían que tenían el derecho de asaltarlo y agredirlo hasta matarlo y después quemarlo. ¿Ves? Esas son semillas de algo que nadie quiere en Venezuela. Nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos una ley, esa ley contra el odio, pero esa ley es contra el odio por la tolerancia y la convivencia pacífica. Y tiene una cantidad de cosas, ¿no? Obliga a canales de televisión, a medios de educativos a fomentar la cultura de la paz, y tiene sanciones también para quienes incurran en delitos de odio. Entonces, eso pasa de lado y lado. Yo hoy veía en redes sociales que se juntaron 3 líderes de oposición, hicieron una caminata, y los sectores de la oposición lo que le dicen son cosas terribles, terribles. Pero eso son grupos minoritarios que hacen mucho ruido, pero finalmente son minoritarios. Pero generan la semilla de eso que después puede ser un crimen de odio. Porque los crímenes de odio, te digo esto solamente, yo sé que el tiempo no es suficiente, podemos venir a hablar de ese tema más adelante, ¿no? Los crímenes de odio tienen algo terrible, que es que se hacen con premeditación. Tú buscas a la víctima porque es santero, o porque es pobre, o porque es tal cosa, o porque es negro, que ocurrió en otra. Lo buscas por eso. Comunista. Porque es comunista. Pero buscas, además de eso, aleccionar a quien sea como esa víctima, ¿verdad? Atemorizarlo y neutralizarlo. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de frenar, aunque el daño, según un colectivo que se llama Psicólogos por el Socialismo, que tiene años estudiándolo, el daño ha penetrado bastante la fibra de ciertos sectores de la sociedad venezolana. Estamos a tiempo de frenarlo y comenzar la reconstrucción, porque a fin de cuentas lo que nos pone a nosotros a conversar aquí, y lo que vamos a conversar en cualquier mesa donde nos sentemos, es ese país que todos amamos y que se llama Venezuela. El objetivo de quienes están fuera es el país, no es el chavismo, es el petróleo, es el oro, es el país. Es que aquí no haya instituciones que defiendan esa riqueza, es que aquí no haya instituciones que defiendan a unos ciudadanos que sí saben cuál es su lugar en el mundo y que lo van a querer defender. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con toda la humildad y sin creer que tenemos la verdad, pero lo hacemos de corazón para la fuerza del chavismo, o sea, nuestra pelea, nuestra batalla, nuestra lucha diaria es por el chavismo, pero también por los otros sectores que quieren, y que la única nación que quieren y reconocen es la venezolana. Bueno, Tania, gracias por este análisis situacional, y te recuerdo que los venezolanos todavía están esperando mucho más de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí estamos trabajando. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora, Monitor País. Interlaces después de los comerciales. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
El Monitor País de Interlaces, correspondiente al pasado mes de mayo, evalúa las percepciones de los venezolanos con relación a la oposición. 88% de los venezolanos opina que la oposición está muy dividida. 83% piensa que la oposición no tiene un líder fuerte que la represente. 77% cree que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición. 81% considera que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero aún no presenta un plan. 71% piensa que si la oposición llega al gobierno no resolverá los problemas económicos del país. 89% de los venezolanos está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno bolivariano y la empresa privada para resolver de manera concertada los problemas económicos del país. 72% considera que el gobierno debería devolver las empresas expropiadas, mientras que 23% opina que se deberían convertir en empresas mixtas y apenas 4% que se deben expropiar más empresas. 68% de los venezolanos está de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.